cuando arranqué en este tema de la sustentabilidad, al primer evento que fui, tuve la oportunidad de verla a Leandra y realmente entiende muchísimo el ciclo de vida de productos y le doy la bienvenida. Es más difícil la exposición después. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Saludo a todos. Bueno, ¿sentadito es? Sentadito. Bien. Muy moderno. Bueno, Rodrigo me pidió que hablara del análisis del ciclo de vida de productos y servicios y esto cómo va a impactar en la competitividad de nuestras empresas en la región de América Latina y específicamente en Argentina. Así que bueno, yo tengo una mirada particular en algunos aspectos, espero podérselas transmitir, al menos mi preocupación como argentina. ¿Cuáles son los fundamentos? Voy a ser breve, ¿cuánto tiempo tenemos? Esto me suele llevar... Ok, perfecto. Bueno, voy a nombrar los temas. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en el mundo? Si bien, digamos, hay un recambio geopolítico en las definiciones del poder, no solamente económico, sino político y social, y en ese recambio, por eso es que presento el planiferio boca abajo, tiene que ver con justamente convenciones. Estábamos habituados a un modelo de crecimiento y de bienestar planteado en el capitalismo, no en el capitalismo clásico, sino en un capitalismo modificado, de acuerdo a una pauta de crecimiento indefinida y limitada, que obviamente ha demostrado que eso no era sostenible. Lo están demostrando hoy los mercados, hace 4 años que estamos con graves crisis financieras, económicas y sociales. Si bien hace 4 o 5 años, de hecho yo, lamentablemente hoy cuando repasaba la presentación, Rodrigo, te tengo que contar, este gráfico lo tengo hecho hace 5 años y sigue igual de verdadero, lo cual me deprime muchísimo, ¿sí? Porque ya estaban claras las crisis sociales, si bien no se veían tan claramente como ahora con los indignados, ya había manifestaciones en Europa, sobre todo de grupos xenofóbicos y grupos sociales que de alguna manera se manifestaban en contra del sistema. También teníamos claramente declaraciones de derechos humanos y de trabajo decente que, si bien estaban hace 5 años en pañales, hoy es una realidad que no podemos dejar de mirar. También teníamos el tema en ese momento se entendió en el 2008-2007 como crisis financiera, hoy ya claramente tenemos un problema de modelo económico, no hay duda sobre esto. El tema es que están usando la misma receta de siempre, ese es el problema, por eso no podemos salir. Si seguimos trabajando desde el mismo pensamiento, no vamos a poder salir porque no es una crisis financiera, es una crisis de modelo. Y bueno, y la verdad es que esto está empeorando, lamento darle la noticia, pero como América Latina y como Argentina tenemos, para mí al menos, una oportunidad histórica, porque justamente con esto de que estamos viviendo en un paradigma que está en crisis, y América Latina por las características propias que tiene, que no es el caso, por ejemplo, del continente africano, América Latina, que hasta el día de hoy era la que recibía todos los impactos ambientales negativos y sociales negativos del sistema capitalista, el sistema de bienestar europeo, hoy tiene la posibilidad de pararse distinto justamente porque esas externalidades negativas, sociales y ambientales no la hundieron, cosa que no está pasando en África. Cuando uno mira las huellas ecológicas, por ejemplo, de los países africanos versus las huellas ecológicas de la región latinoamericana, podemos demostrar fácilmente que tenemos nosotros, los latinoamericanos, estamos financiando las huellas ecológicas del resto de las regiones. Nosotros tenemos un superávit en la huella ecológica, mientras que el resto de las regiones, incluyendo África, tienen un déficit. Así que bueno, no me quiero extender mucho más en esto, da para mucho más, pero bueno, es desde el paradigma en donde yo me paro para pensar cómo hacer un análisis del ciclo de vida de producto y servicio y cuáles son los desafíos para las empresas a partir de ya. En realidad ya esto es histórico, no estoy contando nada novedoso. Una de las hipótesis que manejo es que creo que se va a cambiar la forma en que se mide la empresa. Hasta hace 30, 40 años era impensable pensar en otro modelo de medición de las empresas, y ahora me voy un poquito a la bolsa, ¿sí? Cuando uno analizaba una empresa, analizaba lo que se llama el PE, el Price Earnings, ¿sí? O sea, lo que facturaba. Básicamente eso era lo que valía una empresa. Hace 10 años, empresas que cotizan en la bolsa, sigo en el mismo mercado porque es de alguna manera lo estándar, lo que, digamos, todos hablamos el mismo idioma. Hace 10 años que se mide de acuerdo a sus intangibles. Les doy un ejemplo, las tecnológicas, ¿sí? No tienen nada. ¿Qué tienen? Un intangible, que puede ser una marca, puede ser el desarrollo de un software, ¿sí? Facebook, Google, Yahoo,
Coca-Cola misma. Coca-Cola tiene una marca, y eso vale el 90% del precio en que yo evalúo el valor de esa compañía. Y yo creo que hoy, dado, digamos, este nuevo paradigma, las empresas van a valer de acuerdo a su valor de sustentabilidad. Se van a incorporar, empezar a incorporar dentro de la ecuación de evaluación la variable no solamente de crecimiento económico, o sea, la posibilidad de generar riqueza en el sentido clásico, en el sentido capitalista, sino también la variable en el sentido de lo ambiental y lo social. ¿Cuál es el impacto social y cuál es el impacto ambiental de cada empresa dentro del mercado? Y esto se va a poder medir. Y es muy fácil de medir, para eso hay gente que se dedica a hacer este tipo de polinómicas. Si se puede medir el riesgo de algo, claramente se puede medir el riesgo del impacto ambiental, el riesgo del impacto social que genera una empresa en su medio. La otra gran hipótesis es, bueno, ¿quiénes participan? ¿Quiénes son los nuevos socios? Porque antiguamente el capitalismo que decía, yo genero renta para alguien que puso plata, ¿sí? Era lo único que yo tenía que responder, esa era mi parte interesada. Hoy esto no es más verdad. Tenemos varias partes interesadas y que de alguna manera son los que nos dejan o no nos dejan hacer un negocio, más allá del que invierte el dinero efectivamente. Tenemos nuevos socios, esos nuevos socios son los consumidores, esos nuevos socios es la sociedad en su conjunto y es el gobierno. Cada vez más, no solamente hay intervencionismo, digamos, estatal, sino que la sociedad en su conjunto y el ciudadano como consumidor que elige empieza a ser partícipe de este modelo. O sea, tengo nuevos socios a los que tengo que escuchar si quiero seguir en el negocio. Entonces, ¿cuál es el objetivo de una cadena de valor? Cuando hablo de análisis del ciclo de vida del producto o del servicio que vendo, tengo que entender cuál es el objetivo, ¿sí? Básicamente, los modelos de ciclo de vida clásicos hablaban del modelo cuna-tumba. ¿Esto qué significa? Tratar de hacer más con menos. Sí, hasta hace poco todos hablábamos de esto. Y creíamos que con esto era suficiente. Bueno, el más por menos no es suficiente en el nuevo paradigma. El más por menos es más de lo mismo. Lo único que estoy tratando de mitigar un poquito menos, pero eso no alcanza en este modelo en el que yo les estoy planteando, en donde se incorpora la sustentabilidad en su conjunto como la medida de valor de una empresa. Y la otra teoría detrás del modelo de ciclo de valor, que es cuna-tumba, esto quiere decir, me ocupo hasta el residuo, pero no pienso en el residuo, no pienso lateralmente, o sea, asumo que voy a tener un residuo por parte del proceso productivo o del servicio que ofrezco. Está el concepto de las 3 R's, que es un concepto erróneo desde el punto de vista de la gestión integral de residuos. Si yo ya estoy pensando que mi última pata es el reciclaje, tengo un error, porque ese reciclaje puede tener alta aplicación de energía y por ahí estoy contaminando más que si no reciclaría. Entonces es importante tener la 4ª R, que tiene que ver con el modelo de la revalorización, el poder de recompra. Para yo tener un ciclo integral de residuos y pensar desde un lugar de ecotropía, que es el modelo que se viene ahora, tengo que tener en cuenta esa 4ª pata que es fundamental para pensar el tema de los residuos, que de última es el proceso final, debería ser en realidad el proceso inicial de cualquier ciclo de vida. Así es como aparece el modelo cuna-cuna, que es un modelo que ya tiene sus años, tiene aproximadamente 5 o 6 años, en donde se incorporan 2 conceptos, el de la ecoefectividad y el de la ecotropía. La ecoefectividad no es más por menos, la ecoefectividad es tratar de hacer las cosas bien de entrada, con lo cual aparece el concepto de innovación, que hoy es clave. Hoy aquellas empresas que no puedan incorporar el concepto de innovación, que no puedan pensar lateralmente, que no puedan replantear el diseño de un producto o un servicio desde otro lugar, no van a poder seguir jugando este juego, digamos, no van a poder mantenerse en el mercado. Y el concepto de ecotropía aparece como el concepto que permite medir a lo largo de la cadena de valor todas aquellas acciones positivas y negativas, tanto ambientales como sociales. Porque siempre que hablamos de impactos ambientales pensamos en términos de negativo, pensamos en términos de cómo afecto negativamente, o sea, qué externalidad ambiental negativa genero fuera del sistema. Yo tengo que empezar a pensar con mis propias actividades de producción y de consumo, cómo logro generar una ecotropía positiva. Cómo logro generar acciones que me permiten sumar en vez de restar. Y ese es el gran desafío que tenemos todos aquellos que estamos tratando de redefinir los modelos de producción y consumo. Acá aparecen 2 conceptos fundamentales como herramientas de gestión, que son el marketing ambiental y las huellas ambientales. El marketing ambiental básicamente es pensar en cada etapa, desde el diseño, desde que pienso un producto hasta que completa su vida útil, cómo reducir al máximo los impactos y cómo generar al máximo impactos positivos. Es muy largo el tema de marketing ambiental, no tengo tiempo para explicárselos, pero básicamente es eso, es pensar desde el diseño
hasta la cuna nuevamente. Todo ese ciclo tiene que ver con el marketing ambiental. Ya no alcanza que yo diga que hago algo, tengo que demostrar que hago algo. Hay un montón de conceptos vinculados con alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil, por eso es uno de los nuevos actores. Ya las empresas que digan que son buenas no alcanzan, tienen que demostrarlo. Y para demostrarlos necesitan de una certificación externa, que puede ser a través de una alianza estratégica con una organización de la sociedad civil o a través de una certificación. El problema de las certificaciones, a mí particularmente me hace un poco de ruido, les digo por qué, porque en todo lo que es huellas de trazabilidad ambiental, como la de carbono y la del agua, en Argentina no tenemos capacidad técnica para medirlo. Si bien hay especialistas que la pueden medir, no tenemos organismos nacionales acreditados para medir la huella, con lo cual nadie puede dar un certificado, si bien puede hacer el diagnóstico. Entonces, no solamente tenemos el problema de que no vamos a poder vender más porque las huellas, digamos, las barreras arancelarias ya existen y es como sigue esta presentación, sino que además tenemos que contratar auditoría externa a la capacidad local, ¿sí?, para poder medir nuestra huella, porque en Argentina no hay organismos acreditadores de estas huellas y estas huellas ya son obligatorias en varios mercados. ¿Cómo es la fase de un análisis de ciclo de vida básico? Es un diagnóstico básico. Primero defino alcances y objetivos, después hago el análisis de inventario, que es lo que tengo dentro del sistema, que entra y que sale y qué impacto. Evalúo ese impacto con una interpretación y entonces planifico. Esto es un ciclo básico de cualquier sistema de gestión que nosotros querramos hacer. Pero acá el secreto está en ver cómo yo logro incorporar la parte positiva, que es lo que les dije antes. Ya no alcanza, digamos, con pensar solamente en mitigar, sino que tenemos que adaptarnos. Para adaptarnos necesitamos innovación. Por eso las medidas de compensación, que es el modelo Kioto, están absolutamente fuera de moda, además han demostrado su gran fracaso como medida de transferencia de tecnología de adaptación. Pero más allá de eso, el modelo Kioto tiene el problema que es nada más que un sistema de compensación y no nos permite ni adaptar ni mitigar efectivamente lo que hay que hacer. Dado que el que contamina paga, y si yo tengo plata pago, entonces ese es el modelo Kioto. Los beneficios ya medio se los fui diciendo a lo largo de la presentación, igual la presentación queda, si la querés pasar, pero para no perder tiempo me interesa ir más a lo que sería el desafío empresario. Hay 3 fundamentos dentro del desafío empresario. El primero tiene que ver con el comercio internacional. Ya a partir de este año ustedes sabrán que existe un etiquetado de huella de carbono obligatorio en la Unión Europea. Ya en ningún supermercado se vende un producto que no tenga estas huellas de carbono. Supermercado, digo, cadena grande. Puede ser que en los supermercados, en los almacenes de barrio todavía se puedan ingresar productos que no tengan el etiquetado ambiental, pero en las grandes cadenas ya no se venden más. El año que viene va a pasar lo mismo en Estados Unidos, ya está anunciado. Si no será el año que viene, se trazan un poquito, será en el 2013, pero digamos, a los fines de un empresario esto es historia, porque si ya no estamos adaptados, digamos, tenemos una mochila que levantar. Y el otro tema son, por ejemplo, ya las prohibiciones directas a las importaciones, como es el caso de la soja transgénica. Nosotros sabemos que nuestra economía está basada básicamente en ese producto y ya tuvimos varios antecedentes. De hecho, en la Unión Europea no entran y en China nos pararon varias ventas. Así que, digamos, esto es una realidad. Usan la cuestión ambiental como barrera para arancelaria directa, y si no estamos de alguna manera ajustados, adaptados al mercado, no vamos a poder vender nada. En lo que es el permiso para operar, cuando yo les decía que el consumidor hoy tiene un poder increíble, si bien en Argentina y en América Latina todavía no hay estadísticas concretas, si bien sé que se están en este momento elaborando algunas, en breve se van a enterar, con lo cual estoy muy contenta, porque con eso vamos a saber nosotros que están sensibilizados y cómo entendemos, digamos, la responsabilidad del consumidor a la hora de tomar decisiones. En Europa ya esto es moneda de cambio. Para que tengan una idea, más allá de las estadísticas que están acá, hoy el 50%, hace 2 años solamente el 20%, hace 2 años. Hoy ya las últimas estadísticas, el 50% de los europeos y de los americanos están dispuestos a comprar un producto que incorpore la variable ambiental como lo que se llama el atributo 1. ¿Sí? O sea que es la primera decisión de compra, siempre y cuando estés en un rango de precio, calidad, más o menos 5%. O sea que pasa a ser una variable de atributo primero. Antes no era así, hace 2 años no era así. Esto ya hoy es el 50%, o sea que crece. ¿Esto qué quiere decir? Que si vos no tenés un consumidor que te compre, por más de que vos creas que tu producto es genial o que cumplís con todas las expectativas del mercado, digamos, no lo vas a poder vender. Por eso hay que estar preparados. Y algunos datos de interés de esta encuesta, que es de este año. Esta es una encuesta americana que se hace todos los años. Por ejemplo, el 79% de los consumidores americanos exigen etiquetado vinculado con las prácticas ambientales y sociales.
El 75% de los consumidores aprecian una comunicación transparente y no permiten que haya un engaño, que haya una publicidad engañosa. Y esto vemos todos los días en todos lados. No quiero entrar en temas, digamos, la única que voy a contar es la que es pública, para no generar nervios en la audiencia. Pero bueno, hace poco se habrán enterado, Mattel tuvo una denuncia muy grande por parte de Greenpeace porque no usaba en sus embalajes, si bien había dicho que usaba, igual acá Emiliano va a poder hablar mejor que yo de esto, papel que venía de bosques certificados. Y bueno, se detectó esto, Greenpeace le hizo un escrache muy grande y Mattel tuvo que salir a dar más que explicaciones, digamos. Y perdió muchos millones de dólares por hacer algo, por engañar a la gente. Eso es lo que ya, digamos, el consumidor no va a permitir más. Por eso es importante no solamente comunicar, sino comunicar en forma transparente y fidedigna. La gente no quiere que le mientan. Y esto ya está, digamos, ya se denota en todas las encuestas internacionales. Y por último, los marcos normativos. Si bien hoy todavía estamos hablando de mercados, digamos, de marcos normativos de tipo voluntario en su gran mayoría, si bien hay excepciones, como por ejemplo la 14.064 y 65, que son marcos voluntarios en donde yo puedo medir mis gases de efecto invernadero contablemente, o sea, es un balance contable de los gases de efecto invernadero, ya empiezan a aparecer marcos voluntarios obligatorios. Si bien no existe todavía la de los GEIS, o sea, la de el balance contable de gases de efecto invernadero, que sí va a estar vigente a partir del año 2015, tenemos, por ejemplo, en Argentina un caso, el de eficiencia energética en edificios, que todos aquellos edificios que se construyen a partir de este año, en todo el país es voluntario la aplicación del etiquetado, en la provincia de Buenos Aires ya es ley. Entonces, esto, digo, si bien parece voluntario, no está voluntario, ya hay un montón de normativa que está empezando a exigir, si bien no tan abiertamente o no tan directamente como puede ser un balance de gases de efecto invernadero. Empezamos, por ejemplo, con el tema de eficiencia energética, que de alguna manera es parte de esto. Como conclusión, bueno, las empresas tienen como grandes desafíos y oportunidades, en primer lugar, empezar a entender cómo se las va a evaluar. ¿Cómo se las va a evaluar? ¿Para qué? Desde la compra y desde el fondeo. Yo, si soy una empresa, necesito a alguien que me compre y alguien que me fondee, ¿sí? Alguien que invierta y quiera poner plata en mí, independientemente que si es capital propio o capital de terceros. Si es capital de terceros, ya hay un montón de sistemas financieros que exigen, por ejemplo, los principios de Ecuador, que lo tienen todos los bancos en Argentina, al menos todos los bancos comerciales grandes, en donde te exigen para darte un préstamo que vos cumples con un montón de pautas vinculadas con lo social y lo ambiental. Esto ya está y existe, de hecho los principios de Ecuador es algo viejo, no les estoy contando nada nuevo. Digo, cada vez es más esta necesidad de ser competitivos y empezar a mostrar esto que yo les dije, que es la evaluación de la empresa desde las tres vértices, digamos, no solamente respecto de la generación de riqueza como una figura de crecimiento, sino incorporar la variable social y la variable ambiental. Y yo creo que en este triángulo, si se quiere, lo que va a pasar es que entonces vamos a empezar a ajustar un poco esa necesidad de crecimiento ilimitado, que claramente no es sostenible, porque cualquiera que sabe matemáticas sabe que el crecimiento geométrico ilimitado no es sostenible, porque llega hasta el infinito, es una curva básica y concreta. Entonces, la evaluación va a estar dada desde las otras dos variables y va a permitir entonces de alguna manera no exigirle tanto a las empresas en esto de que tienen que crecer para poder seguir, por ejemplo, cotizando en un mercado bursátil, porque hoy se las mide de acuerdo al crecimiento y no de acuerdo a otras acciones que puedan hacer vinculadas con lo ambiental y lo social. Todo eso va a equiparar un poco el modelo y va a frenar un poco esta necesidad de tener sistemas abiertos como los que tenemos hoy en la economía, en donde el sistema abierto genera un montón de externalidades hacia afuera que nadie paga. Y por eso, digamos, en la región de América Latina yo creo que hay una oportunidad histórica, porque todavía nuestros sistemas abiertos nos generan tantos niveles de impactos negativos ambientales y sociales, y lo que se genera es corregible. Así que bueno, eso es básicamente lo que quería hablar.